Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a nuestro canal de YouTube. Los saludamos a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos ven a través de este medio. Queremos bendecirlo en este día, domingo. Está lluvioso, así que es un día para quedarse en casa, para no salir. Así que nosotros estamos aquí desde la congregación, grabando esta palabra para que pueda usted alimentar su vida espiritual y pueda también seguir oyendo y creciendo en las cosas del Señor. Queremos compartir y seguir con el tema que venimos ya hace varias semanas hablando, en camino al crecimiento espiritual, a la madurez espiritual. Hemos hablado también por qué no crecemos, hemos hablado de la lengua, de la murmuración. También hemos hablado con respecto a otros temas que son importantes con referencia a nuestro carácter, a nuestro corazón. A veces no crecemos por causa de que nuestro corazón está contaminado, sucio, con cosas que son necesarias sacarlas y limpiarlas. Y hoy vamos a seguir en este tiempo con este tema, que vamos a plantear la parte de que es renovando la mente para poder crecer espiritualmente, ¿sí? Renovando la mente para crecer es el título que le vamos a dar a este mensaje hoy. Y quiero compartir el libro de los Salmos en el capítulo 7, versículo 9, la parte B del verso 9. Está lloviendo muchísimo, pero bueno, gracias al Señor podemos estar aquí y compartir la palabra, y a usted puede llegarle la palabra del Señor en su hogar, en su casa, y puede meditar en ella para seguir creciendo. La palabra del Señor dice en el verso 9 del capítulo 7 del Salmos, dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo, dice, prueba la mente y el corazón. Quiero compartir otra palabra del libro de Jeremías, capítulo 31, verso 33, capítulo 31, verso 33. La palabra del Señor dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Acá podemos ver que el Señor tiene un interés, y también la palabra nos revela que Él escudriña nuestra manera de pensar, escudriña nuestros pensamientos más profundos. Entonces, acá nosotros nos da una pauta que es necesario que prestemos atención en qué es lo que nosotros pensamos cotidiana y diariamente, y a veces también el no darle el interés a nuestra manera de pensar es lo que genera que nosotros tengamos un retraso en el crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, es necesario que, así como también hablamos del corazón, hablamos de las palabras, nuestra manera de hablar, también le demos al Señor el espacio que Él requiere en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta de Corintios, en el capítulo 13, primera de Corintios capítulo 13, que es una palabra muy importante y muy significativa para este tiempo, y habla con respecto a la mentalidad. Dice: cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Él habla de una gradualidad en su crecimiento natural.
Pero esa gradualidad tiene un paralelismo con nuestra vida espiritual. A veces uno entra en el camino del Señor, en las cosas espirituales, y va entendiendo poco a poco, se va manifestando la revelación de la palabra en el corazón de cada individuo, entonces de acuerdo a la tierra que tiene. Pero también podemos ver que es importante que nosotros tenemos que trabajar con nuestra mentalidad. No podemos dejarla a la buena de Dios, como bien dice alguno, ¿no? Y bueno, yo pienso lo que me viene a la mente y tengo una estructura de pensamiento y de comportamiento por causa de la manera que yo pienso. Por eso dice el libro de Proverbios que el hombre como piensa, dice, así es. Y eso implica que como yo pienso, así soy, así hablo y así actúo. Entonces eso nos da una pauta a nosotros para entender de que es necesario que nosotros entremos en una renovación mental para poder crecer espiritualmente. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque el apóstol Pablo él dice, cuando era niño, dice, pensaba como niño, hablaba como niño, jugaba como niño, dice. Pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Entonces está hablando de una etapa, ¿vio? Entonces nosotros como cristianos a veces nos damos el lujo de que podemos tener años de creyente dentro de la congregación y nos damos el lujo de que, bueno, seguimos pensando igual ciertas cosas y por eso, como está ese pensamiento arraizado en nuestro corazón y en nuestra mente, seguimos teniendo las mismas acciones, las mismas actitudes. Entonces el Señor a nosotros nos insta a que podamos renovar nuestra mentalidad, ¿sí? Cuando hay una renovación en la mente, hay una renovación en el carácter, hay una renovación en las palabras, en las actitudes, en las acciones. Entonces, como yo soy y pienso, de esa manera me voy a manifestar. Entonces, cuando hay una renovación en mi manera de pensar, porque tengo un argumento mucho más elevado que no es mi propia opinión, entonces mi carácter, mi vida espiritual, mi conducta y mi forma de proceder en la vida diaria va a ser afectada por causa de que estoy renovando mi mente. Mire lo que dice el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación, dice, de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Primero dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá el apóstol Pablo primero da algo que es como una alerta, ¿vio? Al creyente. Le dice, no se conformen o no se formen, ¿sí?, a la manera que el mundo tiene de pensar. Hoy hay muchas corrientes ideológicas que se han levantado en este último tiempo, en estos últimos 20 años, que ha permeado la sociedad en muchos aspectos, quizás en la minoría, pero hoy hay muchos movimientos que tienen una ideología de pensamiento que mayormente está afectando mucho a la juventud. Pero nosotros como cristianos, como hijos del Señor, tenemos que ser obedientes a la voz del Señor. Él dice, no nos conformemos a este siglo, ¿sí? El no conformarse es el no amoldarse, el no tomar los principios, los valores, los patrones del mundo, porque se cumple la palabra que bien decían los profetas, que llegará el tiempo que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Entonces este tiempo se está viviendo hoy. Entonces hay muchas corrientes de pensamiento que se están levantando en este tiempo y mayormente como que la sociedad va aceptando y va cediendo espacio a nivel moral y ético. Entonces podemos ver que hay una mayor corrupción
hay un mayor levantamiento de cuestiones que son ideológicas y se van estableciendo dentro de la sociedad como una norma que es correcta, ¿no? Y se van sacando leyes y aprobaciones de cosas. Entonces aquello que antes, hace 50, 60 años atrás, era malo y se lo veía como malo, hoy se lo ve como aceptable, y no tienen nada en contra de la voluntad del Señor. Pero nosotros sabemos que no es así, porque por eso el Señor nos manda que nosotros, nuestra mentalidad tiene que ir siendo renovada por un argumento mayor, y ese argumento mayor es la palabra del Señor. Dice, no conforméis a este siglo, o sea, no nos amoldemos a este siglo, o sea, no vivamos de la manera que el mundo vive, no nos manejemos de la manera que el mundo se conduce, no usemos nosotros los mismos argumentos y patrones mentales que ellos tienen y sostengamos esos argumentos como una manera de vivir, sino renovemos nuestro entendimiento, dice la palabra del Señor, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo tomo el tiempo y dedico tiempo, invierto en lo que yo voy adquiriendo como información, ¿sí? Porque ¿cómo se establece una ideología nueva de pensamiento? Es por la información que a mí me dan. Si a mí me dan una información y yo eso lo acepto como veraz y no tengo ningún argumento para rechazar eso, ni con qué contradecirlo, compararlo, entonces, digo, bueno, no sé si es bueno o malo, pero lo termino aceptando. Entonces, cuando nosotros tenemos un argumento válido, que es la palabra del Señor, que es el argumento más importante que nosotros tenemos como una defensa, lo que nosotros vamos a comprobar es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Que el Señor no es un Señor de prohibición, como muchos creen, ¿sí? El Señor nos enseña provechosamente para el beneficio y el bienestar de nuestra vida y de la salvación de nuestra alma. Entonces tenemos que tener el compromiso nosotros de ir renovando nuestra mentalidad con el único argumento y la única ideología que es correcta, que es la que viene de parte del Señor. Siempre correrán corrientes de pensamientos y corrientes de doctrinas también dentro de las congregaciones, pero debemos afincar nuestro corazón en la palabra del Señor. Esa es el ancla que nosotros tenemos y es nuestra columna y nuestro baluarte que debemos nosotros elevar y defender con todo nuestro ser. Entonces, cuando hay una renovación en nuestra mente, porque uno debe entender que cuando uno llega a los pies del Señor, tiene un encuentro con el Señor y la persona comienza a andar en los caminos del Señor, su espíritu ha sido regenerado, ¿sí? Ha sido cambiado, transformado. Entonces ese espíritu del mundo no está más en esa persona y ahora viene a morar el Espíritu Santo, pero la mentalidad que tiene y su físico no cambia, ¿sí? Entonces la mente y el físico sigue siendo el mismo. Lo que fue cambiado y transformado fue el espíritu, fue renovado, fue sacado el espíritu del mundo y el espíritu del Señor vino a hacer morada en esa persona. Entonces, lo que la persona debe de hacer es comenzar a caminar en el proceso de renovación en la manera de pensar. Por eso el apóstol Juan dice en una de sus cartas, dice, amado, yo deseo que tenga buena salud y que sea prosperado en todas las cosas, dice, así como prospera tu alma, ¿sí? Y en el alma está el asiento de los pensamientos, la voluntad, las intenciones, y eso es lo que Dios puso. Entonces, hermanos, nosotros debemos procurar en ir renovando nuestra manera de pensar. Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, en el versículo 22. El apóstol Pablo acá escribe las cartas y como él es insistente en el pensamiento, dice en el capítulo 4, verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Acá vuelve a decir lo que dijo en el libro de Romanos, que tiene que haber una renovación en el espíritu de nuestra mente.
Ahora acá podemos ver que lo que dice en Romanos y lo que dice aquí en Efesios es un imperativo, ¿sí? Dice renovaos. O sea, esa es mi responsabilidad y es la demanda del Señor para mi vida. Yo lo tengo que hacer, ¿sí? Porque hay cristianos que dicen, bueno, Señor, renovame la mente, cambiame los pensamientos. No, esas cosas no suceden de esa manera, ¿sí? Sino tiene que haber una intención de mi voluntad, de yo querer aceptar la voluntad del Señor y ir edificando mi manera de pensar de una manera correcta y de la manera que Dios piensa sobre los asuntos que nosotros vivimos. Y la palabra acá renovar tiene varios significados, ¿no? Porque es cambiar, ¿sí? Es como reemplazar algo, es sacar, volver a ser nuevo, ¿sí? Eso tiene que ver con la palabra renovar, ¿sí? No, Dios no pone parche, ¿vio? Entonces Dios está esperando que nosotros quitemos pensamientos equivocados, argumentos equivocados, maneras de pensar estructuradas. A veces hay cosas que hemos aprendido de nuestros padres, de aquellos que nos educaron, y tenemos un sistema de creencia y de pensamiento y lo tenemos como una fortaleza en nuestro corazón y en nuestra mente y no lo podemos derribar, ¿no? ¿Sí? Y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, a veces hay mujeres que se criaron con su mamá solamente, entonces como su mamá le fue mal con su marido, su cónyuge, y nunca pudo tener una buena relación con su cónyuge o su esposo, y se termina separando o alguna cosa, entonces como la madre tiene el pensamiento que los hombres no sirven para nada, y son un enemigo de la mujer, entonces eso lo transmite a las hijas. Y después las hijas cuando tienen su cónyuge o su matrimonio, repiten la misma historia, viven en los mismos conflictos que vivió la madre, ¿sí? Y a veces porque han recibido conceptos y pensamientos de la experiencia de alguien, pero no son propios. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros renovemos nuestra mente para que sepamos cómo conducirnos, cómo es la voluntad de Él para cada área de nuestra vida. Por eso una mente que no es renovada, una mente que no es cambiada, que no es transformada, no puede vivir una vida que agrade al Señor. Por más que quiera, no va a poder. O si tiene una mente, una mentalidad vieja, carnal y mundana, no va a poder agradar al Señor nunca. Entonces, hay veces que hay hermanos que quieren agradar al Señor, pero todavía su conducta no cambia, sus acciones no cambian, su lenguaje no cambia, sus actitudes no cambian. Entonces, van y vuelven, ¿vio? ¿Sí? Un tiempo están bien, después vuelven otra vez. Ahora el problema es que no hay una renovación en la mente, ¿sí? La persona toma tiempo para saber qué demanda Dios de mí como hijo de Él, cómo yo debo comportarme, cómo debo tratar a mi mujer, cómo debo educar a mis hijos, cómo debo ser como trabajador, cómo debo ser como un siervo del Señor, cómo debo ser como un congregante de iglesia, cómo debo comportarme como un ciudadano. Todas esas cuestiones están en la palabra del Señor. Todas las preguntas que nosotros tenemos a veces en el corazón están en la palabra del Señor como una respuesta para que nosotros accionemos en base a eso y que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento. Si antes yo creía algo y Dios me muestra por la palabra que yo estoy equivocado, yo tengo dos opciones: mantener mi postura y mi argumento. Esto pasa mucho, por ejemplo, con el tema del perdón, ¿sí? Dios me manda porque yo tengo que perdonar. Como Cristo amó a la iglesia y como Cristo dice de la manera que perdonó, así yo debo de perdonar a mis hermanos, a que tengan algo en contra de mí. Ahora la persona que oye la palabra, ve la palabra, pero tiene su argumento mental, dice, no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, esa persona no podrá agradar a Dios en sus acciones porque todavía pelea internamente en obedecer lo que es el pensamiento del Señor con el pensamiento y sus argumentos personales que Él concibe dentro. ¿Sí? Mira lo que dice el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10, en el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra, dice, el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay cosas que nosotros pensamos y hay cosas que nosotros tenemos arraigado en nuestra mente, desde nuestra niñez, y a veces porque lo hemos recibido de una determinada manera, pero cuando llegamos a los pies del Señor, tenemos que ir renovando nuestra manera de pensar y a ver si las cosas que hemos aprendido las hemos mal aprendido, y mucho de esto, lo que estoy diciendo de aprender mal, a veces hemos sido mal educados aún dentro de la iglesia, ¿sí? A veces nos han enseñado mal muchas cosas, ¿no? Porque por eso está el engaño en este tiempo de tanta doctrina, tanto viento de doctrinas que son corrientes de pensamientos nuevos, ¿vio? Pero que van en contra, se contradicen a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, cuando hay una renovación en la mente, nosotros tenemos tiempo de dedicación para poder renovar nuestros pensamientos, viene mayor luz a nuestro entendimiento y eso nos hace libres, nos da la libertad a nosotros de ir haciendo los cambios correctos para que podamos ser personas que agradamos al Señor y podemos crecer espiritualmente. Por eso dijo Pablo, cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre, dice, dejé las cosas que eran de niño. Entonces, para dejar las cosas que son de niño, hay que madurar en nuestra manera de pensar. Ahora, para madurar en nuestra manera de pensar, debemos primeramente hacer lo que dice aquí la palabra, ir derribando los argumentos, los conceptos equivocados, nuestra manera de pensar que está arraigada en nuestra mente, en nuestro corazón. Y a veces eso nos hace tener actitudes, comportamientos y conductas que van en contra de la voluntad del Señor, solo porque nosotros nos autojustificamos en nuestra manera de pensar, en nuestro argumento, en nuestro pensamiento, somos sabios en nuestra propia opinión y no dejamos que el Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento y vaya haciendo renovar y cambiar nuestra manera de pensar. Cuando hay una renovación en la manera de pensar, va a haber un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio de carácter. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ir desarraigando aquellas cosas que están en nuestra manera de pensar, nuestra estructura de pensar, de pensamiento, y podamos ir añadiendo cosas nuevas que son los pensamientos del Señor. Mire lo que dice Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. En el versículo 8 dice, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces acá el Señor muestra que Él tiene una manera de pensar que es distinta a la nuestra. Ahora, ¿por qué el creyente no renueva su manera de pensar? Porque mayormente a veces, porque mire, el renovar la manera de pensar es poder, cuando uno va renovando la manera de pensar, lo que va a hacer va a alinear su voluntad a la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando hay una renovación en la mente, yo me voy a ir acercando cada vez más y encajando cada vez más en el propósito de Dios y también en la voluntad del Señor. Cuando yo alineo y renuevo mi mente, voy a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta para mí. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ir sacando conceptos, principios que son de la carne y del mundo y poder alinear mi pensamiento a lo que es la voluntad del Señor. Ahora, ¿por qué hay muchos creyentes que no renuevan su mente? Tienen 40, 50 años de creyente y todavía siguen pensando como niños, ¿veo? ¿Sí? Hacen cosas de niños, ¿veo? ¿Sí? ¿Cómo creyentes que hacen cosas de niños? Eso es lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba realmente llena de muchos recursos que el Señor le había dado espiritualmente, estaba llena de dones, pero tenían una manera de pensar de
de capricho, de niñez espiritual, que no podían aprovechar el bien que Dios le había dado. Mire lo que dice acá el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el verso 10, dice: os ruego, hermanos, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, y dice que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y si acaso está Cristo dividido, ¿sí? Entonces ahí el apóstol Pablo muestra de circunstancias que estaban viviendo los corintios, esta iglesia, de divisiones, de celos, de contiendas, por causa de la manera de pensar, ¿sí? Mira lo que dice el capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermano, dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, dice, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como gente que no tiene a Cristo? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, no soy carnales, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo ahí hace una referencia de que puede haber cristianos en la iglesia que pueden tener unas manifestaciones de dones espirituales, que pueden fluir en algunos dones que el Señor le haya dado, pero aún así ser niños espirituales, ¿sí? Y esa niñez es por causa de que no hay una renovación en la mente, ¿vio? Entonces, como no hay una renovación en la mente, entonces la persona mantiene sus actitudes de la carne que todavía no las puede controlar, ¿sí? Por eso hay personas que tienen 10 años de cristiano, 15 años de cristiano y todavía tienen celos de otro hermano porque Dios lo usa de una manera que él no, ¿sí? Otra actitud también es las contiendas, ¿sí? Cristianos contenciosos que viven haciendo pleitos, ¿sí? Y esto lleva a todos los órdenes, ¿no? Puede ser su familia, su trabajo, su grupo de relación que usted tiene, personal, interpersonal, y también en la congregación, ¿sí? Tienen celos, envidia, ¿sí? Murmura, hablan mal. Todo eso tiene que ver con una niñez espiritual que no han renovado su manera de pensar. Entonces actúan como le viene todo al pensamiento y dicen palabras que ni siquiera meditan lo que van a decir. Entonces todas esas cuestiones traen problema y conflicto al crecimiento espiritual de cada persona. Y eso afecta a la iglesia, porque puede haber una iglesia que esté llena de dones, como era la iglesia de Corinto, pero una iglesia llena de dones, pero llena de niños, ¿vio? ¿Sí? Un montón de gente hablaban en lenguas, había profecía, había dones de sanidad y un montón de cosas que es importante que la iglesia lo tenga y lo manifieste, pero había una niñez espiritual, pero es por causa de que no hay una renovación mental. Porque miren, muchas veces pasa esto, es porque el cristiano es perezoso en este aspecto, ¿vio? El cristiano no obedece el mandamiento que Dios nos dejó. Y el mandamiento que Dios nos dejó con respecto a esto, para poder renovar nuestra mente, es el que está en Josué, ¿vio? El libro de Josué, en el capítulo 1, y es un texto que usted lo conoce de memoria y todos los creyentes lo conocen. Todos los creyentes conocen este texto. Dice, capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Uno lo puede leer así nomás, ¿vio? Y saberlo de memoria, ¿vio? Y parece que no tiene ningún peso ese texto, ¿vio? Pero realmente es uno de los textos que tiene una significancia tan fuerte en la vida espiritual de un creyente que, por eso yo digo que la palabra conocer no solamente tiene que ver con un conocimiento intelectual. Yo conozco dónde está la palabra y conozco lo que digo y lo que dice y lo puedo hasta recitar de memoria, ¿vio? Pero la palabra conocer
tiene que ver con intimidad. La palabra conocer tiene que ver con un ensamble, ¿sí? Si yo conozco esta palabra, ahora esta palabra en mí se tiene que hacer viva, ¿vio? Esa palabra tiene que ser viva en mí. Ahora esa palabra tiene vida y eficacia cuando yo la llevo al terreno de la práctica. Porque mire lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro, ¿sí? Ellos tenían la Torá en aquel tiempo, ¿sí? Y la Naná, que era el libro de los profetas y la ley de Moisés. Pero nosotros tenemos toda la escritura completa, ¿vio? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él. Entonces, esto es un imperativo, ¿sí? Que nosotros debemos meditar en la palabra del Señor, ¿sí? Cuando hay una meditación en la palabra del Señor, y eso es constante y perseverante, viene la iluminación de parte del Espíritu Santo a nuestra mente, para que nosotros podamos sacar de nuestra mente aquellas cosas que ya Dios no la quiere como un argumento y un estilo de pensamiento, ¿sí? Entonces, debemos nosotros tomarnos el tiempo y hacer ese trabajo de poder meditar en la palabra. La palabra meditar tiene que ver con rumiar, es como la vaca, ¿vio? Usted ve la vaca que está siempre moviendo la mandíbula, ¿vio? ¿Sí? Siempre está ahí con el pasto, ¿vio? Lo que hace la vaca es que mastica el pasto, lo manda al estómago y lo vuelve a sacar y lo vuelve a masticar, ¿sí? Parece un chicle, ¿vio? ¿Sí? Como usted, hay hermanos que comen chicle, ¿vio? O mastican chicle. Bueno, la misma acción tiene que hacer con la palabra, ¿sí? A veces, en el meditar mucho en algo, trae la iluminación a la mente y al corazón. Y uno, acá, ahora entendí, porque se abre, vio el entendimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo que él rogaba, ahí también por los Efesios orando, que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, ¿sí? Entonces, cuando hay una meditación, hay un aceleramiento en la renovación, porque la persona está trabajando con su mente, ¿sí? ¿Y qué está pensando? No está pensando nada, tengo la mente en blanco. No existe la mente en blanco, ¿vio? Uno piensa bien o piensa mal, o piensa cosas que son de la carne, cosas que son del mundo. Por eso la mente se forma y va tomando un patrón, se va formando un patrón en la manera de pensar, de acuerdo a la información que usted va metiendo dentro de su mentalidad. Y la información entra por los dos canales, que es la vista y los oídos. Entonces, por eso dice, el que tiene oídos, oiga, dice la palabra del Señor, ¿sí? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando usted no cuida sus puertas de información, porque hay gente que cae en temor, ¿sí? Es creyente de años, todo, pero tiene miedo de algo y de repente le agarra temor. Tiene mucho que ver con lo que escucha, ¿vio? O le escucha información todo el día escuchando noticiero, ¿vio? Y nunca medita en la palabra. Entonces aquello es más predominante que la palabra del Señor. Entonces eso va a afectar más su vida interna que la palabra del Señor. Hay gente que pasa mirando pavada en la televisión, ¿sí? ¿Qué está mirando? No, estoy mirando una novela. Estoy mirando una película de terror, no puede ni dormir, ¿vio? Entonces, después le aparece fantasmas, de todo, ¿vio? Claro, vive en su mente, está abierta a que vaya siendo formada por cosas que son externas, pero que no le hace crecer espiritualmente. Entonces, el Señor nos manda, y es un imperativo, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Eso no significa que usted tiene que estar como un monje tibetano, ¿vio? En medio de la montaña con la Biblia ahí meditando, no. Usted puede tomar un texto cada día, leerlo, y eso, meditarlo en su corazón y en su mente, mientras usted está haciendo sus labores. Y a veces con cosas sencillas y prácticas, el Señor le terminará explicando y hablando lo que Él quiere que usted entienda, ¿sí? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y después dice, para que guardes. Ahí hay otra cosa más, ¿vio?
primero es la meditación, porque la meditación viene la iluminación, y cuando está esa iluminación en nuestro corazón, yo debo guardar eso, ¿sí? Entonces yo para guardar eso en mi corazón, Dios me va a enseñar qué es lo que yo debo sacar, ¿no? Hay cosas que uno debe sacar de la mente, de la manera de pensar, los argumentos que tiene, y establecer los nuevos. Dice, para que guardes, dice, y hagas, ¿sí? Veo que hay un enlazamiento ahí, ¿vio? ¿Sí? Primero la meditación, yo eso lo tengo que abrazar como una verdad, que es un principio, algo que Dios me está enseñando, que yo debo quitar tal cosa y establecer una nueva en mi mente, pero es para que yo lo haga, dice, ¿sí? No para que yo lo sepa, sino para que yo lo haga, ¿sí? Cuando la mente se va renovando, la actitud va a ir cambiando, la conducta va cambiando y los hábitos van cambiando, ¿sí? Porque hay gente que no puede quitarse viejos hábitos porque su mente sigue siendo la misma mente carnal y mundana y la sigue llenando de cosas mundanas, y no hay algo espiritual que suplante, que remueva aquellas cosas que están establecidas en su manera de pensar. Entonces dice, para que hagas, dice, conforme o de la manera a todo lo que está en el escrito. Dice, porque entonces, o sea, de esta manera, ¿sí?, harás prosperar, dice, tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? Entonces después dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces cuando nosotros tomamos esta actitud de decir, bueno Señor, yo voy a tomar el tiempo y me voy a dedicar a ir renovando mi manera de pensar, usted se va a dar cuenta que eso le va a ayudar espiritualmente hasta cómo va a reaccionar en ciertas circunstancias. Las actitudes que usted va a generar, los impulsos que usted puede tener, al estar meditando en la palabra, lo va a ayudar a tener una estabilidad en sus reacciones y actitudes. Porque eso también nos ayuda a nosotros que, como nuestra mente está ocupada, yo puedo estar trabajando, haciendo algo, pero mi mente está ocupada, meditando en las cosas del Señor, y el Señor va a ir tratando con mi corazón y va a ir limpiando mi manera de pensar para que yo pueda agradarle a Él y yo comprender completamente de que la voluntad del Señor conmigo es buena, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, esto es una acción que nosotros debemos de hacer, que es el meditar en la palabra del Señor. Hay gente que oye la palabra del Señor y la oye pesadamente, ¿sí? Y dice, no termina más, ¿cuándo va a terminar? ¿Sí? Yo sé que hay hermanos que escuchan los videos también y a veces no escuchan más de 7 minutos, ¿no? 7 minutos, 8 minutos, y ya como que no escuchan más, ¿no? Y después, ay Señor, ¿cómo hago para cambiar? No puedo cambiar, ayúdame, ¿no? Y Dios te está dando la herramienta para cambiar, pero a veces por no ir y no practicar, no hay cambios, ¿sí? Porque a veces nosotros como cristianos lamentablemente tenemos una mentalidad de microondas, ¿no? Queremos todo en un minuto, ¿no? Ponemos ahí, programamos y salimos, ya tenemos que salir renovados, transformados, cambiados, y no es así. De esa manera no funciona, ¿sí? Hay un proceso en el crecimiento, como el proceso del crecimiento de un niño natural, también en nuestra vida espiritual. Ahora yo debo aceptar ese proceso y hacer la parte que a mí me corresponde. Ahora lo que Dios nos manda a nosotros es a que nosotros podamos realmente ir renovando nuestra manera de pensar conforme a su voluntad. Entonces ir tomando la escritura, ¿sí?, y ir viendo, porque la palabra es un espejo y muchas veces nosotros nos veremos reflejados en historias, en principios, en cosas que el Señor ha hecho, en cartas que Pablo ha escrito, también veremos reflejados cosas de nuestro carácter, nuestra conducta y nuestras acciones. Entonces, de esa manera podemos ver y entender que es necesario que le demos la importancia que merece el renovar nuestra mentalidad. Si usted quiere crecer espiritualmente, debe sí o sí aplicar este principio, el meditar en la palabra del Señor. Si usted no medita, quedará ahí estancado con sus pensamientos, sus patrones de pensamiento, su estructura de pensamiento, y será más difícil que usted crezca, ¿vio? Por eso mayormente a veces que siempre están con el mismo conflicto y es repetitivo, y pues, también tiene que ver con lo que la persona piensa, como piensa, así es, así actúa, así reacciona. Entonces
debemos nosotros procurar renovar la mente para crecer. Mire lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, dice, ¿sí?, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensar, ¿sí? Estas son cosas que nosotros debemos pensar, ¿sí? Tener el pensamiento en lo que es verdadero, en cosas honestas, ¿sí? Porque hay gente que piensa cosas que son hasta diabólicas, ¿vio? ¿Sí? O sea, ay Dios, esos pensamientos que... Sí, a veces Satanás tira dardo a nuestra mente y podemos tener pensamientos, pero cuando uno tiene ya la capacidad de discernir cuando un pensamiento no es del Señor, ¿sí?, como dijo el apóstol Pablo, ¿sí?, llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, yo tengo que pensar de esta manera. Lo que yo estoy pensando ahora a mí me edifica, me ayuda a crecer, me hace bien espiritualmente, o me está generando tristeza, angustia, dolor, o me está haciendo agarrar bronca, rabia, porque un pensamiento genera en el corazón una sensación, ¿sí? A veces uno de repente está lo más bien y le viene un pensamiento, ¿vio?, del recuerdo, viene lo que se llama nostalgia, ¿vio?, y se empezó a sentir triste, ¿vio?, más cuando el día está lluvioso, así, ¿vio?, y empezó a recordar, ¿vio?, cosas del pasado, de la niñez, le trae a memoria esas cosas, ¿vio?, y se pone mal, ¿vio?, se desanima, le falta la fuerza. ¿Por qué? Porque está pensando algo que es contrario a la voluntad del Señor. El Señor dice: pensar lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Por eso usted tiene que hacer memoria de las victorias que el Señor le ha dado. Piense en esas cosas, ¿vio? ¿Sí? Medite en las palabras del Señor, en su poder, en su grandeza, en la misericordia del que ha tenido con nosotros. Entonces, cuando usted medita en la palabra del Señor, siempre nuestra mente va a ir siendo iluminada y la palabra del Señor va a ser eficiente y eficaz en nuestro corazón. Y vamos a leer el último versículo en el libro de Isaías, en el capítulo 26. Hay gente que se cansa en las cosas espirituales, como no ejercita, se cansa, ¿vio? ¿Sí? Está escuchando la palabra, le cansa escuchar la palabra. Está orando, se cansa de orar. Habla de las cosas del Señor, se cansa de las cosas. Hay gente que se cansa mentalmente en las cosas del Señor. Pero nosotros tenemos que tener el hábito y esforzarnos. Por eso lo que el Señor le dijo a Josué: mira, dice que te mando, ¿vio? Es un mandamiento, es un imperativo, que te esfuerces, le dijo, que seas valiente, ¿sí? Esfuérzate. Pablo también le dijo a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que nosotros debemos esforzarnos, ¿sí? Hoy tengo una gana de mirarme una película tranquilo, con un pochoclo, y no quiero que nadie me moleste, ¿sí? Y entonces uno tiene que decidir qué alimenta más, ¿vio? ¿Sí? La vida espiritual o los sentidos naturales. Y en base a eso, cuando venga el conflicto, lo que va a accionar va a ser lo que fue más alimentado, ¿sí? Porque hay gente que está todo bien, ¿vio? Una bonanza, ¿vio? Pasa el barquito tranquilo, ¿vio? Pero de repente se levanta una tempestad en la casa, en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la economía, y como su mente no está siendo renovada y no está su corazón puesto en el Señor y en las cosas del Señor, cuando vienen los nubarrones negros, las tormentas, no sabe qué hacer, y entra en la desesperación, la depresión, toma decisiones alocadas. A veces hay gente que toma decisiones influenciadas por el estado de ánimo y no puede después remediar las cosas que termina decidiendo, ¿vio? Por eso, hermanos, si nosotros meditamos en el Señor, en las cosas del Señor, meditamos en la palabra, renovamos nuestra mente, vamos a crecer y vamos a aprender a tener nuestra mente en medio del conflicto, a estar guardada y en paz. Mira lo que dice el capítulo 26, verso 3, dice: tú guardarás, dice,
en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo que nosotros debemos aprender a hacer es a perseverar, que nuestra mente persevere en las cosas del Señor. Piense en las cosas del Señor. Si usted tiene un llamado, un propósito que Dios tiene con su vida, con respecto a las cosas del Señor, medite en eso, piense en esas cosas, crezca en la gracia del Señor, busque la presencia del Señor, piense en el Señor. Mire, el Señor piensa en nosotros y Él quiere nuestro bien. Por eso el Señor puso y estableció también como uno de los 10 mandamientos. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. ¿Sí? Eso lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Sí? Pero nuestra mente también tiene que amar al Señor. ¿Sí? Tenemos que amar al Señor con nuestra mente. Pero ¿cómo va a amar usted a algo o a alguien y usted no piensa en él? Que sus pensamientos no perseveran en él. ¿Sí? Dice que estaremos en completa paz. ¿Sí? Ahora, cuando la mente está siempre tomando información externa que no tiene que ver con lo de arriba, como dice la palabra, muchos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Entonces, cuando nuestra mente no está ocupada en las cosas eternas y la información que viene solo es externa, lo de afuera, ¿sí? Lo del mundo, y nuestra mente siempre va a estar turbada, ¿sí? No vamos a tener paz. Pero cuando nuestro corazón y nuestra mente perseveran en el Señor, y somos personas que tomamos el hábito de meditar en la palabra del Señor, no religiosamente, sino porque queremos cambiar, queremos ser transformados, queremos renovar nuestro entendimiento y queremos agradar al Señor y comprender su voluntad para nuestra vida, entonces la paz del Señor gobernará todo nuestro ser. ¿Sí? Cuerpo, alma y espíritu van a ser gobernados por la paz del Señor, como dijo el apóstol Pablo. Por eso dice la palabra aquí, tú guardarás, el Señor va a guardar, dice, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces, hermanos, persevere su mente, su manera de pensar en las cosas del Señor. Renueve su manera de pensar. Si usted quiere crecer espiritualmente, tiene que renovar su mente. Usted no puede vivir una vida distinta con una mente de su vieja naturaleza. Debe ser cambiada, debe ser renovada. Como dijo Efesios capítulo 4, verso 23, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Cuando hay una renovación, hay un cambio de mente, entonces va a haber una transformación en nuestra conducta, en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir como cristianos y como hijos del Señor. Por eso, hermanos, yo los animo, que usted sea valiente, que se esfuerce, que tome el hábito, usted se desafía a usted mismo a hacer lo que hizo Josué, meditar en la palabra del Señor para ir renovando y transformando su manera de pensar. No sea sabio en su propia opinión, no se quede con sus argumentos mentales, sus paradigmas, sus patrones, porque ya yo aprendí así, a mí me enseñaron así, yo lo vi de mi papá, lo vi de mi mamá, yo sé que las cosas son así, nadie me cambia. Dios no lo va a cambiar a patada, ¿verdad? Dios nos invita que nosotros hagamos su voluntad. Si usted tiene un corazón dispuesto para el Señor y quiere un cambio, una transformación, busque en la palabra del Señor, medite en la palabra del Señor y su mente será transformada y todo lo demás va a ir siendo cambiado. ¿Sí? Por eso, como dijo el Señor a los fariseos, limpia lo de adentro del plato y del vaso para que lo de afuera también sea limpiado. Nosotros renovamos la mente, estamos limpiando nuestra manera de pensar. ¿Sí? Así que, hermanos, yo los animo que puedan ustedes estar trabajando con este principio que es fundamental para que usted pueda crecer espiritualmente. Así que, Padre amado, te damos gracias en esta tarde de domingo, Señor mío. Bendigo a mis hermanos y a mis hermanas, Señor amado. Que tú puedas tocar, Señor amado, sus corazones, Señor mío, y que cada uno pueda tener la voluntad dispuesta, Señor mío, para poder meditar en su corazón, en su mente, Señor mío, razonar, Señor amado,
tu palabra, tus principios, Señor mío, y que eso sea una herramienta en su corazón y en su vida personal, Señor amado, para poder ir cambiando los malos comportamientos, las malas conductas, los malos hábitos, los vicios, Señor mío, y que se renueve el entendimiento de nuestra mente, Señor amado, y podamos comprender que tu voluntad es buena y agradable y perfecta para nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, lo bendecimos, siga adelante, no baje los brazos y tenga usted un compromiso con el Señor de poder meditar en la palabra de Él, y verá que su vida va a ir siendo transformada por el poder de la palabra. Así que le mandamos saludos y bendiciones a todos los hermanos y las hermanas que nos ven a través de este medio, aquellos que conocemos y a los que no conocemos todavía personalmente. Que el Señor los bendiga y que guarde su corazón en completa paz. Que en este tiempo usted pueda perseverar y crecer en las cosas del Señor. Así que vamos todos juntos caminando hacia la madurez espiritual, haciendo cada uno la parte que nos toca y nos corresponde. Así que, amados hermanos, lo bendecimos y con la ayuda del Señor nos veremos en el próximo video. Bendiciones.